¿Cómo están, amigos? Qué bueno que nos acompañan en una edición más de La Semana en Enlace. Como siempre, Roberto Romero y Isabela María Sosuaga, les damos la bienvenida y les tenemos pues el análisis y los comentarios de lo más importante ocurrido a nivel internacional y nacional. Así es, bienvenidos a esta nueva edición del resumen de la semana en Enlace. Y bueno, como bien dices, vamos a darle seguimiento a esta información que ha acaparado los titulares a nivel mundial. Y bueno, ¿qué te parece si entramos en materia precisamente con el tema de Estados Unidos y su situación allá en Medio Oriente? Claro, sí, vamos a darle seguimiento. Como ustedes recordarán, la vez pasada estábamos hablando de todo lo que iba a suceder con respecto, o podría suceder con respecto a la salida de Estados Unidos del norte de Siria y permitir que Turquía o las fuerzas turcas avanzaran sobre aquel territorio. Pues la operación se llevó a cabo, ha continuado y precisamente, pues según Naciones Unidas, ha provocado el que alrededor de 160,000 personas se hayan tenido que dejar toda esa franja, toda esa zona. Lamentablemente, por supuesto, ya lo sabíamos, lo presumíamos, muertes de personas civiles por los constantes, más que nada, bombardeos, porque la aviación turca ha estado bombardeando toda esta zona y en este sentido, pues, ha bombardeado tanto hogares de personas civiles como hospitales, como otros sitios en donde pues no se esconden o no están los combatientes kurdos. Así es, y bueno, a raíz de estos enfrentamientos, de estos ataques, de esta ofensiva de Turquía en la zona de Kurdistán, finalmente empezaron las reacciones precisamente del bloque europeo y de Estados Unidos, quienes pues de alguna otra manera empezaron a planear una serie de sanciones precisamente en contra del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, precisamente para evitar que siguiera con esa ofensiva o por lo menos llegar a un acuerdo. Y así lo hizo, primero que nada, Estados Unidos con una serie de declaraciones. Si bien es cierto, Trump se ha manifestado a favor de la ofensiva, se ha sacado a sus soldados de Siria. Sin embargo, como lo habíamos planeado, lo habíamos expuesto en el programa anterior, pues el Congreso no estaba de acuerdo y de hecho fueron los que hicieron una serie de digamos, de medidas precisamente para imponer sanciones al gobierno de Turquía, y entre ellas pues también se vio afectado el presidente de ese país. Sí, efectivamente, Donald Trump había dicho que si Turquía se excedía en lo que era esta ofensiva y causaba un número indiscriminado de muertos, estaban preparados pues para doblar la economía de Turquía, ¿no? Entonces, una de las primeras sanciones fue elevar los aranceles al acero turco un 50%, independientemente de congelar lo que son activos de funcionarios y gente del gobierno de Erdogan en Estados Unidos, prohibirles la entrada, o sea, una serie de medidas que en un momento determinado estaban destinadas a ejercer presión sobre Erdogan para que suspendiera lo que es esta ofensiva. No resultó, de hecho no resultó. Erdogan estaba sumamente molesto, estaba muy enojado porque pues al parecer los dos presidentes hablaron, se pusieron de acuerdo, Erdogan echó adelante la ofensiva, pero después Donald Trump le habla y le dice, mejor una tregua, mejor esto. Y entonces Erdogan decía, es que yo no sé cómo leer al presidente Trump. Por un lado me dice una cosa y luego al día siguiente amanece diciendo otra cosa en un tuit. Sinceramente no sabemos cómo leer a Donald Trump. Lo que sí sabemos es que no vamos a parar en la ofensiva hasta que hayamos exterminado lo que consideramos peligro para nuestras fronteras y hayamos limpiado toda esa zona para poder llevar ahí a los refugiados sirios. La verdad es que ha sido una semana de estiras y encoges y que la diplomacia afortunadamente rindió frutos, aunque no todo lo que se esperaba. Sí, y bueno, antes de que avanzara la diplomacia y de alguna otra manera se llegara a lo que a final de la semana se logró una tregua de unas cuantas horas, todavía se le complicó un poquito más al gobierno de Estados Unidos cuando por ahí se preocuparon por el destino de varias ojivas nucleares que tiene el ejército norteamericano en una base militar en el territorio turco. Tenemos que entender que Turquía en un momento dado y en varios momentos de la historia pues siempre ha sido aliada también, a veces sí, a veces no, de Estados Unidos. Uh-huh. Y en una de esas Estados Unidos vio como un lugar estratégico geográficamente, entonces por eso
ellos, y sobre todo en la Guerra Fría y en esos tiempos, claro, vieron como una buena oportunidad llevar armamento nuclear al territorio turco precisamente por la cercanía que tiene con Rusia. Sin embargo, pues ahora con estos problemas que hubo, precisamente tuvieron que de alguna otra manera buscar la mediación diplomática más que las sanciones. Están todavía en veremos, precisamente porque no se sabe exactamente si van a sacar esas ojivas nucleares, qué destino tienen, en qué condiciones está. Se supone que la inteligencia estadounidense lo que está diciendo es que las van a retirar. Sin embargo, bueno, pues es parte de lo que el presidente turco, pues de alguna otra manera tiene como contrapeso para negociar con Estados Unidos y de alguna otra manera hacer lo que quieren de mantener la ofensiva en esta zona del norte de Siria, ¿no? Efectivamente, se trata de 50 armas nucleares depositadas en esa base que se llama Incirlik en Turquía y que pues están, como tú bien dices, en la disyuntiva de que si las dejamos, pues están siendo rehenes de Erdogan, y si las sacamos, eso va a querer decir que entonces estamos cortando lo que es nuestra alianza con Turquía, y tampoco queremos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un impasse en donde Estados Unidos está en un momento en el que no se puede dar el lujo de apretar demasiado, porque ya hay 50 armas nucleares y porque están en territorio turco, y sí se sabe que Erdogan, si hay algo que sueña, es que Turquía sea una potencia nuclear. Él dice que toda potencia que se respete tiene armas nucleares y que Turquía tiene derecho a tenerlas. Es decir, hasta el momento a Turquía se le ha impedido tener armas nucleares. Pero bueno, nada nos asegura que un buen día no se levante y diga, oye, pues vamos a tomar las armas nucleares que están ahí, ¿no? Así es, y bueno, pues esa situación fue una de las cuestiones de que llevó a que se repensara más la estrategia de cómo hacer o persuadir al gobierno de Turquía precisamente para que detuviera esta ofensiva y se evitara una masacre, de lo que era todo el mundo lo que estaba diciendo que podría pasar ahí. Y la Unión Europea igual, por su lado, estuvo haciendo gestiones y demás, y a final de la semana pues se logró una tregua para precisamente hacer un corredor en donde pudieran salir heridos, los muertos que ha dejado esta ofensiva turca, y se pactó por solamente 132 horas, algo así, ¿no? 125 días prácticamente, ¿no? 5 días en donde pues las personas que han estado en medio de este fuego pues puedan abastecerse o puedan de alguna otra manera ser evacuados las personas que resulten heridas o estén heridas precisamente por esta ofensiva. Y bueno, pues vamos a esperar qué pasa cuando venza este plazo, que es en esta semana, ¿no? Pues sí, vamos a esperar para que se lograra esta tregua, este alto al fuego de 5 días. Fue necesario que viajaran a Ankara, a Turquía, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ¿verdad? Al principio, Erdogan dijo que él no se iba a reunir con nadie que no fuera Donald Trump en Estambul. Bueno, cuando ya vio que eso no se iba a dar, entonces dijo que sí, accedió a reunirse con una delegación, pero solo con ellos, con el vicepresidente y el secretario de Estado. Después de varias horas de lo que fueron pues pláticas difíciles, tensas, se llegó precisamente a este acuerdo de poder hacer un alto al fuego por 5 días, a cambio de que Estados Unidos suspendiera las sanciones que ya habían entrado en efecto, las mismas que les acabamos de comentar. Estas sanciones se van a suspender del todo siempre y cuando llegue el momento en que la ofensiva turca se detenga del todo. Naciones Unidas, por su parte, pues también está mediando y dice que todo esto se puede dirimir y arreglar en lo que es la mesa de la diplomacia. Pero hay alguien que está resultando beneficiado, y no es precisamente Turquía, de todo esto. No, por supuesto, sabemos que es Rusia quien se está, pues de alguna otra manera beneficiando. De hecho, se ha dicho que hay patrullas ya rusas que están precisamente en las inmediaciones de este conflicto, y que dicen ellos que están patrullando precisamente para garantizar la seguridad del corredor que se hizo precisamente como tregua, y que precisamente ellos dicen eso. Entonces, pues hay que ver cómo va a avanzar esta situación de Rusia en ese territorio. Efectivamente, los rusos han salido pues de alguna manera beneficiados, pero también Siria, porque resulta que para poder sobrevivir a esta violenta ofensiva turca, los kurdos han hecho una alianza con Siria, y ya el ejército sirio avanzó
en el área en donde estaba antes Estados Unidos, que fueron recibidos con salvas y todo, la gente sumamente contenta, para proteger pues casi del exterminio que quiere hacer Turquía de toda esta población, ¿no? Entonces, ellos llegaron a un acuerdo con Damasco, después de haber sido aliados absolutos de Estados Unidos, ¿verdad? En este conflicto sirio tan complicado, tuvieron que dar la vuelta y pedir ayuda a Siria, y Siria se las dio. Entonces, Siria va a salir fortalecida porque está avanzando en lo que es el control de toda esa área que no controlaba Siria. Y por el otro lado, pues Rusia está apoyando a Siria, ¿no? Entonces, pues no precisamente Turquía va a salir beneficiada de todo esto. No, de hecho, si lo vemos como plan estratégico, realmente Turquía lo que está haciendo realmente no le va a resultar si lo vemos a un mediano plazo. ¿Por qué? Porque, como dices, Rusia está patrullando esta situación, de alguna otra manera también está como escudo para defender a los kurdos, y por lo tanto, en toda esta semana avanzó a pasos agigantados el ejército sirio, precisamente llegó a esta zona ¿sí? que estaba controlada por Estados Unidos, y ahora son ellos los que entran a las ciudades, y ahora hasta los reciben como héroes, como dices. Entonces, finalmente Assad es quien va a ganar, porque va a controlar su territorio prácticamente, y se quita ese problema que tenía, que de repente esta zona autónoma de Kurdistán, que buscaba ser independiente incluso, pues ahora sin el apoyo de Estados Unidos, como dices, no tuvieron más que negociar y aliarse con Siria, en donde a final de cuentas prácticamente hace que Assad cierre la pinza y tome control prácticamente de toda esa zona de su territorio. Pues vamos a ver qué sucede en el resto de la semana. Hay que esperar pues que se cumpla el alto el fuego de los 5 días, ver si se llega a algún acuerdo con Turquía, si Turquía vuelve a retomar esto. Sí se sabe que los países de la OTAN, Francia, Alemania, Inglaterra, todos están sumamente molestos por la actuación no solo de la OTAN en sí, ¿verdad?, de la organización, sino pues de la manera en que Occidente pues está perdiendo un aliado estratégico como es Turquía, y también está perdiendo zona de influencia en esa área. O sea, ¿por qué Occidente se retiró? No están nada contentos, se supone que van a analizar eso, ya veremos qué es lo que resulta de esto esta semana. Y mientras tanto, pues sí hay pequeños combates esporádicos, pero sí se está aprovechando como se debe. Ya bien tú lo dices, los rusos también se están encargando de que esa tregua se respete. Así es, y bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla, y por lo mientras, pues la frontera entre lo que es Siria y Turquía, pues ahora está en una tensa calma. Esperemos que una vez cumplido este plazo, no haya otra vez una ofensiva tan agresiva como la que hubo en estos días, ¿no? Habrá que esperar, esperemos que así sea. Y bueno, pasemos a otro tema que también cimbró Europa. En este caso estamos hablando de Cataluña. Otra vez Cataluña, ¿verdad? Prácticamente, pues que es un año, ¿no? De aquel referendo independentista, etcétera. Justo a principios de esta semana salieron las sentencias del juicio que se les llevó a cabo a los principales líderes independentistas, aquellos que llevaron adelante el referendo y que además declararon de manera unilateral la independencia de Cataluña de España. Y las sentencias fueron pues tremendas, ¿no? Fueron de hecho entre todos 100 años de cárcel. Iban de 9 a 13 años e inhabilitación para poder ejercer puestos públicos, etcétera, etcétera. Y eso propició que pues los catalanes se tiraran a las calles a protestar, porque consideran injusto el castigo a estas personas, a estos líderes independentistas. Así es, bueno, si hacemos un poco de historia y vemos el por qué tanta insistencia de algunas facciones de Cataluña de la independencia, bueno, sabemos que el territorio español siempre fue una zona de conflicto por su zona estratégica. La península ibérica siempre, desde aquellos tiempos de los romanos y más para atrás, siempre fue una zona muy estratégica. Y bueno, pasados los años fueron reinos independientes que de alguna otra manera cooperaban bajo la tutela de la iglesia. Años después, pues esos reinos se fusionaron en lo que ahora conocemos como España. Finalmente el reino de lo que era en ese entonces, era el reino de Aragón, era Cataluña, eran estos territorios, pues algunos
quedaron encapsulados con sus propias tradiciones, con su propia historia, con sus propias costumbres. Entonces sí, efectivamente se unieron a España, pero bajo tratados de alguna otra manera autonomía. Esa autonomía que Cataluña, como otros lugares de España tienen, pues a final de cuentas les daba ciertas libertades para cómo administrarse. Con el paso de los años, bueno, esta forma que hubo mucho de moda en los 90, al inicio de este nuevo milenio, que era el neoliberalismo, pues finalmente las economías, las finanzas empezaron a hacer ruido para los catalanes, ya que ellos, al tener uno de los puertos principales del Mediterráneo, entonces lo que es Barcelona es una zona económicamente muy activa, muy rica, que provee de grandes ingresos a lo que es España, al Reino de España. Entonces finalmente por ahí ya empezaron con el neonacionalismo que ahí está ahora de moda. Las nuevas generaciones, sobre todo gente de mediana edad y muy jóvenes, ahora tienen muy metido eso. Entonces empezaron a ver y a culpar a lo que es Madrid, o sea la capital española, de que ellos se aprovechaban de lo que es Barcelona, de su economía, que a final de cuentas ellos prácticamente mantenían gran parte de lo que es el Reino de España. Entonces empezaron a plantearse ideas cada vez mayores de independencia y que ahora han tenido muy buena recepción en los gobiernos. Y pues como dices, el gobierno de Puigdemont del pasado pues prácticamente declararon la independencia de Cataluña de manera unilateral, que obviamente pues el Reino de España los sentenció. Finalmente los destituyeron, los persiguieron y como dices, ahora con la condena que se puso a estos activistas, a estas personas separatistas, pues finalmente fue la gota que derramó el vaso y que desató esta violencia que se ha estado generando en lo que es la zona de Cataluña. Y sobre todo en estos últimos días es común ver una serie de gente, mucha gente, como digo, gente que toda su vida ha hablado catalán, que no habla de manera común el español, el castellano. Entonces, esta gente se han cerrado filas y las manifestaciones son numerosas y cada vez hay más provincias que se están uniendo a la causa de Cataluña. Efectivamente, una vez que llega Franco al poder, le quita o recorta bastante de esa autonomía e independencia que tenía y de la cual gozaba Cataluña, porque tiene su propio parlamento, tiene su propio gobierno, un idioma diferente, es decir, es como si fuese otro país, ¿verdad? Anexado a España. Entonces, ellos, una vez que llega Franco, entonces recorta eso, y a través de los distintos cambios que ha tenido la Constitución española, en algunos momentos han tenido más libertades, en otros momentos se las recortaron. En este momento las tienen recortadas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el presidente actual, que es Quim Torra, pues dijo que esto era injusto, que si por pedir su independencia les habían dado encerrados 100 años de cárcel, entonces, pues tendrían que volver a ir a las urnas y quieren volver a hacer otro referendo y quieren volver a solicitar a los ciudadanos que salgan a votar con respecto a si se quieren separar de España o no se quieren. El presidente español dice que pues está fuera de toda consideración porque la Constitución de España no considera ninguna separación, es un solo país y es todo. Así es que, pues, desafortunadamente parece que esta problemática va a continuar y ahora los enfrentamientos, como bien lo dices, se han estado volviendo cada vez más violentos. Pidieron que se arrestara también a Carles Puigdemont, que asistió, fue en Bruselas, fue a la corte, lo dejaron libre, no lo detuvieron. Entonces, volvemos a la persecución y volvemos al castigo. Ellos dicen que no es justicia, dicen que es venganza. Así es, y bueno, también tenemos que ver que ahora el presidente actual, Torra, lo que prometió a los catalanes es efectivamente volver a hacer la consulta para ver si efectivamente todas las personas que viven en la región esta de Barcelona pues van a echar adelante una propuesta otra vez de independencia. Y bueno, ahí lo que dices es la controversia porque pues prácticamente está dando otra vez puerta a que sigan las cuestiones separatistas allá en España y es algo que pues no se le ve un fin inmediato.
Y bueno, pues vamos a ver entonces qué sucede durante la semana en Cataluña. Pasemos rápidamente a otro tema en el cual no vamos a abundar mucho porque no se puede abundar, y es que simplemente durante la semana Reino Unido y la Unión Europea anunciaron haber alcanzado un pacto presuntamente buenísimo para poder llegar a un Brexit negociado, ¿verdad? El único detalle que faltaba era que el primer ministro Boris Johnson lo presentara ante el Parlamento británico durante el fin de semana. Así es, a mediados de semana se reunió precisamente Boris Johnson con Jean-Claude Juncker, ahí quien es el comisionado de la Unión Europea precisamente para el Brexit, y en donde supuestamente ya se echaban campanas al vuelo de que tenían un nuevo acuerdo para que la salida de Inglaterra precisamente de la Comunidad Europea fuera de manera tersa y que hicieran pactos precisamente en cuestiones fronterizas, asuntos comerciales sobre todo. Entonces parecía que todo iba bien, pero pues esa historia ya la habíamos visto, nada más que con diferente personaje. Ahora es Boris Johnson, antes había sido Theresa May. Entonces ahora pues lo mismo, llega feliz al Parlamento inglés y ahí va para atrás. Ahí ellos dicen, no están de acuerdo, dicen que es un acuerdo que finalmente es muy parecido a lo que había propuesto Theresa May, y que precisamente no estaban de acuerdo de la manera en cómo se estaba proponiendo la salida del Reino Unido precisamente a la Comunidad Europea. Y como no estuvieron de acuerdo, por mayoría votaron llevar adelante una enmienda que ya habían votado con anticipación, que decía que si para el 19 de octubre no se llegaba a un acuerdo que todo el mundo aprobara, pues entonces lo que el primer ministro iba a tener que hacer era solicitar a la Unión Europea la ampliación del plazo del 31 de octubre para poder continuar con las negociaciones, cosa que Boris Johnson hizo su berrinche y dijo que no lo va a hacer y háganle como quieran y no voy a ampliar el plazo. Pero desafortunadamente el Parlamento votó en mayoría. Así es que pues vamos a ver, es la última semana. Así es, y bueno, todo parece indicar, y como ya lo habíamos dicho en otros programas, finalmente no es algo que sea fácil de arreglar, precisamente porque hay muchas cuestiones. Recordemos que Reino Unido son una serie de países que están unidos, precisamente de reinos, y el problema son precisamente las cuestiones fronterizas, las cuestiones de cómo van a hacer comercio entre ellos, porque por un lado Escocia quedaría dentro de la Unión Europea, por otro lado Inglaterra no, o sea, y como dicen, ahora cómo vamos a comercializar entre nosotros, si va a haber un trato especial, o sea, ese tipo de cuestiones son lo que hacen precisamente que se vuelva muy complejo esto, y que se ve muy difícil que para el lapso que tienen se logre un acuerdo, y lo más seguro es que pueda haber una salida sin acuerdo de Inglaterra del Brexit, porque precisamente es lo que quiere el Parlamento, que ya se salgan de la Unión Europea, y ya verán cómo lo resuelven, al menos es lo que parece. Bueno, de hecho eso es lo que quiere Boris Johnson. Dijo, ¿también? No, pues nos salimos y tan y a ver qué es lo que sucede, pero ¿no? También hay contrapesos. Pero hay contrapesos, hay contrapesos importantes en este sentido, y el mayor problema lo representan las Irlandas, ¿verdad? Y esa situación del paso de productos de lo que sería Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que pertenece a la Unión Europea. Entonces ahí simplemente nadie se puede poner de acuerdo. Así es que vamos a ver qué sucede si se salen sin acuerdo, lo cual contravendría al Parlamento. Si Boris Johnson va a hacer lo que quiera, que no creo que pueda hacerlo. Vamos a ver qué sucede entonces en esta semana, que como les decíamos es la última semana y es el último tirón para a ver si cerramos este capítulo tan largo del Brexit. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a otro tema, un tema nacional que bueno, ha generado polémica y que ha estado muy presente en esta semana? Estamos hablando del operativo en Culiacán, este operativo que falló y que finalmente ahora ha hecho que el gobierno federal replantee su política después de una cascada de críticas que ha llegado de la opinión pública, y que finalmente pues sí tiene descontento a gran sector de los mexicanos, aunque analizando la situación, analizando cómo era, pues sí debe de haber un cambio en cuanto a la mejor, si no en la estrategia del gobierno federal, de no enfrentar, de no poner tantos en riesgo las vidas. Eso puede estar bien. Lo que sí es la manera en cómo se llevaron a cabo los acontecimientos, los hechos, y quiénes son los responsables de que haya fallado este operativo. La situación es compleja, ahorita ha fluido la información en donde pues prácticamente se dijo que
pues el operativo simplemente no fue hecho, no fue diseñado de manera adecuada y que se precipitó su aplicación. Entonces, al final de cuentas, es un error que debe de tener responsables y que de alguna otra manera se tiene que evitar, porque abre la puerta, una puerta muy peligrosa de cómo se pueden conducir los grupos delincuenciales en este país. Efectivamente, independientemente de que el presidente respaldó la liberación, porque dentro de todo esto, y es algo de lo que más ha enojado a todas las personas en México, fue la liberación, ¿verdad?, del hijo de Chapo Guzmán, Ovidio, ¿verdad?, Guzmán. El presidente respaldó la liberación de esta persona, diciendo que un delincuente no vale la vida de muchas personas inocentes. Efectivamente, no las vale, pero lo que tampoco vale es que el poder del Estado se vea menoscabado de esta manera, se vea extorsionado de esta manera, porque lo deja muy mal parado. A estas alturas todos los mexicanos decimos, bueno, ahora ya aprendieron cómo doblar el poder del Estado. Amenazamos a personas civiles y entonces no van a ir tras nosotros, no nos van a arrestar, no nos van a llevar ante la justicia, etc. En redes sociales ha estado fluyendo ahí una información que decían que estas personas de la delincuencia organizada habían rodeado una unidad habitacional en donde viven familiares de los soldados que están destacados en aquella área. Y que habían dicho que si los atacaban o no soltaban a esta persona, pues iban a matar a sus familiares. Vaya, ha fluido una cantidad de información que sí es verdad, que sí es falsa, que sí son especulaciones. El hecho es uno: lo dejaron ir, falló lo que es el operativo y de hecho no falló porque lo detuvieron. Lo que sí falló, y ahí hay cosas muy cuestionables, es porque no llegó la orden de arraigo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, analizando la situación, finalmente hay una seria evidencia de falta de comunicación entre dependencias o de obstrucción. Se puede sospechar incluso de eso, porque como bien dices, el operativo funcionó, el operativo en corto, por así decirlo. Ellos lograron estar en la casa de Ovidio, donde estaba Ovidio, y precisamente estaba sitiado, y de hecho estaba casi en control o bajo control ya de las personas que estaban llevando a cabo el operativo. Sin embargo, la dilación de estos documentos hicieron que pasara el tiempo y que se reorganizara precisamente el cártel y lograra empezar a hacer un contrapeso al número de elementos del ejército que estaban desplegados en la zona. Para final de cuentas, el documento no llegó y no se podía extraer a Ovidio de esa zona porque podría salir libre por cuestiones del debido proceso. Entonces, por eso no pudieron detenerlo, y peor aún, para ese momento ya estaban sitiados por parte de la delincuencia los elementos del ejército. Y aquí se ve una serie de problemas logísticos. Primero que nada, los elementos, y por eso el presidente decidió dejarlo libre, precisamente porque los elementos del ejército que estaban en la zona ya estaban superados por los más de 3,000 elementos del crimen organizado que estaban en las calles de Culiacán. Por lo tanto, aquí se ve primero que, en este sentido, efectivamente la decisión de López Obrador, muy dolorosa, sí, muy cuestionable también, pero digamos que fue sustentada precisamente porque iba a ser una masacre. Claro. Porque precisamente ya el ejército, hay grabaciones, hay comunicaciones en donde ya estaban rodeados precisamente por estos elementos del crimen organizado. Segundo, se evidencia una muy pésima organización de estos operativos, porque no es posible que en una ciudad manden, primero que nada, se supone o se cree que hay elementos de la región militar de esa zona que hicieron el operativo, cosa que es un gran error estratégico, porque debes de llevar gente de otros estados, elementos militares de otros lugares que no tengan nada que ver con eso, precisamente para que no sean chantajeados tan fácilmente. Segundo, debes llevar una serie de elementos donde hay una vanguardia, una retaguardia, hay círculos de seguridad, hay una estrategia perfectamente hecha, porque sabes a qué te enfrentas, no vas a detener a 3 personas. Sabías que en Culiacán había miles de personas que trabajan para el cártel, entonces debieron de llevar elementos suficientes y sobre todo artillería, helicópteros, gente de logística que pudiera orquestar precisamente bien esta situación. No sucedió. Obviamente eso hace quedar muy mal al presidente,
a la Secretaría de Defensa a todo el gabinete de seguridad. Entonces, finalmente esto debe de quedar como experiencia, porque si no, se va a abrir la puerta precisamente a que otra vez vuelvan a suceder este tipo de cosas. Luego ya salieron ahí una serie de memes, información en donde se burlaban prácticamente del gobierno federal, donde hasta el abogado en un medio dio a conocer y dio las gracias al gobierno mexicano por haber liberado a Ovidio. Entonces, es una cuestión que la decisión no fue la incorrecta, fue una decisión correcta, muy a pesar, pero sí fue una decisión correcta de López Obrador, porque si no iba a ser una masacre, pero es una pésima medida que hizo el Gabinete de Seguridad, y que deberían de sentarse y ver qué hacer para que no se repita. Para eso hay estrategas, para eso hay personas que tienen experiencia para este tipo de situaciones, y no está jugando con la seguridad de los de Culiacán, los culichis, la gente de ahí, pues definitivamente están a merced de la inseguridad, y ahorita envalentonados este cártel, pues sigue haciendo de las suyas en esa región, tristemente. El abogado hasta ofreció dinero a las familias afectadas. Hazme el favor, que todo lo que se había destruido, el Chapo y la familia del Chapo lo iba a pagar. Bueno, entonces ya verdaderamente no sabemos si es burla, si es falta de seriedad, sí lo es definitivamente, pero de que estos elementos, como es la delincuencia organizada y los cárteles, existen en nuestra sociedad y tienen un contrapeso importante, es un hecho. Que hay que volver a rediseñar esta estrategia para ver cómo se trata con estos elementos, porque tienen un contrapeso importante, nada más ni nada menos que el de la vida y la muerte. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que sentarse y dejar de decir, te voy a acusar con tu abuelita y te voy a acusar con tu mamá. Es momento de tomar las cosas en serio, porque lo que está del otro lado de la balanza es la vida y la muerte de mexicanos. Entonces esperamos que esto sirva, como tú dices, de experiencia, y que por supuesto no vuelva a suceder. Así es, bueno, pues es así como llegamos al final de este análisis, y bueno, estamos pendientes precisamente de lo que suceda esta semana, y nos vemos en la próxima emisión del resumen de la semana. Que tengan una magnífica semana, cuídense, hasta luego.